Iniciamos con nuestra serie de estudios bíblicos, Un futuro que nos alcanza, con el pastor Noé Miranda Hernández. Te damos la bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches según nos estamos observando. Es una gran bendición el poder estar contigo una vez más, el poder analizar la palabra de Dios. Es una serie importantísima, una serie que tiene que ver con tiempos actuales. Está basada en mi libro, el libro de mi autoría, Un futuro que nos alcanza. Te invito a obtenerlo, está en Amazon. Vive cerca del área, yo lo tengo también. Y bueno, hoy entramos a un tema muy interesante. El tema de hoy es la restauración de Jerusalén como un centro de gobierno de Israel. ¿Cómo dije? Perfecto. La restauración de Jerusalén como un centro de gobierno de Israel. Pocas ciudades en el mundo pueden presumir de tener una historia a la altura de la ciudad de Jerusalén. Esta ciudad ha atraído la mirada de gobernantes, de emperadores a lo largo de los siglos. Su apasionante legado ha sobrevivido al paso del tiempo. Jerusalén ha sido 12 veces destruida, 20 veces sitiada y 50 veces capturada. Los ojos de todos los pueblos del mundo se han dirigido alguna vez a la ciudad santa. Con recelo y admiración, a partes iguales, pocas ciudades del mundo son capaces de hacer frente a la apasionante historia que envuelve a Jerusalén. Es una ciudad nacida desde hace aproximadamente 5.000 años. Jerusalén es una de las ciudades más antiguas del mundo. Aunque la fundación de Jerusalén se remonta al año 1004 a.C., los restos hallados por arqueólogos en las excavaciones arqueológicas de la zona revelan que el origen de Jerusalén es mucho más antiguo y que los primeros asentamientos humanos se produjeron en el siglo V a.C. A pesar de que la mayoría de los objetos de cerámica que han sido expuestos en los museos de Jerusalén pertenecieron a tribus hebreas de Canaán, se cree que los primeros habitantes de la ciudad fueron los jebuseos, mismos que bautizaron su nuevo hogar como Jebús. Según la tradición judía, el rey David de Israel y de Judá, pues era un reino unido, conquistó Jerusalén en el año 1004 a.C. y que este mismo la convirtió en su capital, la capital de su reino unido. La historia de Jerusalén entró así en una etapa de esplendor que la llevaría siglos más tarde a convertirse en una ciudad santa para judíos, para cristianos, para musulmanes. El rey Salomón, hijo de David, amplió las murallas de la ciudad y construyó el gran templo de Jerusalén. Por supuesto que estaba destinado a guardar la venerada Arca de la Alianza. Esta Arca de la Alianza contenía las leyes que el Eterno entregó a Moisés en el monte Sinaí y contenía maná que había caído del cielo y que se mantenía en un estado natural y la vara de Aarón que había reverdecido. Era impresionante, un objeto muy valioso, mismo que significaba la presencia de Dios. Y tras la destrucción del templo, durante la invasión babilónica, se comenzó a construir un segundo templo en la actual, o en la misma explanada donde están actualmente las mezquitas. Mira, este segundo templo fue iniciado en los tiempos de Zorobabel, de Nehemías, de Esdras, y se vino construyendo y finalmente en el reinado de Herodes el Grande en el año 64 a.C. le da un toque helenístico y hace una belleza infraestructura. Las tropas romanas de Pompeyo se lanzaron a la conquista de Jerusalén y entonces en este periodo queda anexada al imperio romano como una provincia de Judea.
esta joya que era el Santo Templo. Entonces, pero para este entonces ya estaba gobernada por Herodes. Jerusalén extendió sus murallas y embelleció sus calles, pero la paz no duró mucho tiempo. Solo 100 años después, se desata la primera guerra judeo-romana en el año 70 después de Cristo. Las tropas del romano Tito, un general muy fúrico, muy violento, arrasó Jerusalén, destruyó el segundo templo y redujeron la ciudad a cenizas. Según el historiador Flavio Josefo, Jerusalén quedó tan destruida que era difícil imaginar que alguna vez hubiera estado habitada. El único vestigio del venerado templo de Salomón fue el Muro de las Lamentaciones, el lugar más sagrado del mundo para los judíos. Tras varias revueltas fallidas, Jerusalén pasó a ser una parte importante para el Imperio Bizantino. Estamos hablando de su historia. Y llegó a ser una de sus 4 sedes más importantes. Los bizantinos expulsaron a los judíos e iniciaron la construcción del Santo Sepulcro en el año 326. En un lugar que, por cierto, por investigaciones recientes, se cree que no es el lugar correcto. Pero bueno, ellos lo iniciaron. Y a principios del siglo VII, los árabes conquistaron Jerusalén y los bizantinos tuvieron que salir. Y la religión predominante en la ciudad cambió una vez más. Los musulmanes levantaron la mezquita de la Roca, donde según los árabes, sus creencias, ahí Mahoma ascendió al cielo. Y eso es lo que significa la popular cúpula de la Roca. Tras 4 siglos de dominación musulmana, la ciudad de Jerusalén pues fue embellecida con esta cultura, con esta belleza arquitectónica, y fue precisamente posteriormente a este tiempo que el Papa Urbano II anuncia la primera cruzada. ¿Qué era la cruzada? Pues llevar cruzados o guerreros que fueran y conquistaran la ciudad de Jerusalén de manos de los musulmanes. Ir a restaurar, a rescatar la ciudad santa, instaurar nuevamente la fe cristiana. Entonces esto, Jerusalén, entró en una etapa de disputa religiosa que, por cierto, culminó con una destrucción total de la ciudad. Lejos de ser beneficiada, fue aún más perjudicada. Hubo daños patrimoniales. Jerusalén entró en una etapa bien difícil, una vez más, en un proceso de destrucción, de deterioro. Los últimos en gobernar durante un largo periodo de tiempo en Jerusalén fueron los otomanos. Estamos hablando de los árabes todavía. El sultán Solimán el Magnífico, conocido también así con ese apodo, el Magnífico, él reconstruyó las murallas de la vieja ciudad. ¿Y saben lo que hizo? Selló la puerta dorada. Se puede ver en el gráfico. ¿Por qué selló esta puerta dorada? Pues porque aquí, según la tradición judía, iba a entrar o va a entrar el Mesías para liberar Jerusalén. Algún día entrará por ahí nuestro Señor Jesucristo. El Génesis menciona a Melquisedec. Seguimos con el entorno histórico o la trayectoria histórica de Jerusalén. Vamos al Génesis y nos encontramos a Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo. Este bendijo a Abraham. Usted lo puede leer en Génesis capítulo 15, versículo 8. Esta ciudad, Salem, es identificada como Jerusalén por los investigadores, que en una lectura poética puede entenderse como una ciudad de paz. Y desde la óptica espiritual, Jerusalén recuerda que su fortaleza radica en que ha sido levantada bajo la protección de Dios. Esa es la fuerza de la ciudad santa. Y esa también debe ser la fuerza de nuestras vidas, si nosotros estamos cimentados en Dios. Porque así como Dios prometió estar con la ciudad, Dios promete estar con nosotros. Porque sabemos que siempre estaremos sostenidos en las buenas manos del Dios
que nos ama si aceptamos su protección. Una reconocida analista de la televisión internacional, estamos hablando de Erika Chernovsky, ella hace algunas explicaciones sobre la ciudad de Jerusalén. Por ejemplo, dice esto: esta ciudad es tan importante para las tres religiones que remontan sus orígenes a la figura bíblica de Abraham. Jerusalén es un nombre que resuena por igual en el corazón de cristianos, en el corazón de judíos, en el corazón de musulmanes, y que hace eco a través de los siglos de historia, una historia que es compartida y disputada. Y sigue diciendo ella: es una de las ciudades más antiguas del mundo y ha sido conquistada, destruida, reconstruida una y otra. Qué tremendo, ¿no? Y cada una de esas capas de tierra revelan una pieza distinta del pasado. Aunque a menudo ha sido centrado de historia, de división, de conflictos entre personas de distintas religiones, todos están unidos en su reverencia a esta tierra sagrada. Su núcleo es la vieja ciudad de Jerusalén, que es un laberinto de estrechos callejones de arquitectura histórica que caracteriza sus cuatro barrios: el cristiano, el musulmán, el judío, el armenio. Y dentro del barrio cristiano está la iglesia del Santo Sepulcro, ya hablamos hace un momento, un centro importante para los cristianos de todo el mundo. Está localizada en un sitio que es central en la historia de Jesús, la historia de su muerte, crucifixión y resurrección. Y por cierto, allí en esa área está el sepulcro del jardín, que es el lugar correcto. Y los investigadores dicen que Jesús fue sepultado y que ahí resucitó. Así que según la mayoría de las tradiciones cristianas y la escritura bíblica, Jesús fue crucificado en Jerusalén, en un lugar llamado el Gólgota o Colina del Calvario. Su tumba también está ubicada en esta área que yo les estoy diciendo, y la iglesia está administrando conjuntamente por representantes de las distintas denominaciones cristianas esta área muy valiosa para la fe cristiana. Es una joya cultural. Este barrio cristiano es uno de los principales destinos de peregrinaje para millones y millones de cristianos en todo el mundo que visitan la tumba vacía de Jesús y buscan consuelo y redención orando en el sitio. El barrio musulmán es el más grande de los cuatro y contiene el santuario de la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa. Es una planicie conocida para los musulmanes como Haram al-Sharif, o en español, el noble santuario. El barrio judío alberga el Kotel, o también conocido como Muro de los Lamentos. Es un fragmento del muro de contención de la montaña en la que el monte del templo alguna vez se erigió. Y dentro de esta área está el Santo Santorum, que es el recinto más sagrado de los judíos. Escuche, esto es muy importante. Así que los judíos creen que esta fue la ubicación de la roca fundacional con la cual el mundo fue creado y donde Abraham se preparó para sacrificar a su Isaac. Aunque muchos judíos piensan que la cúpula de la roca en ese lugar del Santo Santorum, día de hoy el Muro de los Lamentos es el punto más cercano a donde los judíos pueden orar al Santo Santo. Y este lugar está administrado por el rabino del Muro de los Lamentos y cada año recibe millones de visitantes. Judíos de todo el mundo llegan a este lugar para orar y para acercarse a su patrimonio. Así que nos queda claro que Jerusalén es considerada una ciudad sagrada por los fieles de tres grandes religiones: judíos, cristianos, musulmanes. Eso hizo que durante siglos fuera disputada, fuera conquistada y reconquistada. Para el año de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 181, que partió a Jerusalén en dos partes, un estado judío y otro árabe. Y se establecía que Jerusalén sería una ciudad internacional administrada 10 años por la Organización de las Naciones Unidas, y luego se decidiría su destino mediante un referéndum a nivel internacional. La ONU establecía el libre acceso y la libertad de culto en los lugares sagrados de la ciudad, tanto para sus habitantes, los que vivieran allí, tanto para los extranjeros que llegaran, sean judíos
cristianos musulmanes. Pero en el año de 1948 estalló la guerra entre árabes y israelíes y el acuerdo quedó detenido. Jerusalén quedó dividida en dos. Al lado este bajo el control de árabes y al lado oeste manejado por Israel. Y la parte oriental de Jerusalén, que incluía la ciudad vieja y los lugares sagrados, quedaron en manos de Jordania. Hasta 1967, tras la guerra de los 6 días, Israel vencedor tomó el mando de toda la ciudad, rescató la ciudad. Así que el Parlamento israelí, mediante una ley de protección a esos lugares sagrados, autorizó el acceso a todos. Las embajadas de los países del mundo, entonces, desde 1980, se empezaron a establecer en Jerusalén, y estaban incluidos Países Bajos, Costa Rica, países hispanohablantes, europeos, y esto vino a que Israel aprobara una ley que declaraba a Jerusalén la capital unida de Israel. Y entonces el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas respondió con una resolución que condenaba la anexión de Jerusalén, de esta zona este, por parte de Israel, y se declaró una violación del derecho internacional. Hubo problemas. Y entonces los países comenzaron a retirar sus embajadas de la ciudad de Jerusalén. En el año 2006 se retira Costa Rica, se retira El Salvador, que fueron los últimos a retirar sus embajadas de Jerusalén, uniéndose al resto del mundo para ubicar sus embajadas en Tel Aviv. Estados Unidos no la llevó a Tel Aviv, la llevó a un lugar cercano. Algunos países mantienen consulados en Jerusalén, como la Gran Bretaña, Francia, por ejemplo. Tienen un consulado en la parte oriental de la ciudad. Este a su vez sirve como la principal representación de sus países en los territorios palestinos. Así que los Estados Unidos instaló su embajada en la parte occidental de la ciudad en 14 de mayo del 2018, celebrando los 70 años de la fundación de la nación de Israel. Estados Unidos nunca ha tenido su embajada en Tel Aviv, y con la residencia del embajador a unos 30 minutos al norte de Jerusalén, para el año de 1897 Israel comenzó a arrendar a los Estados Unidos un terreno en Jerusalén para su embajada. El arrendamiento era por 99 años y cuesta $1 por año. El día de hoy, el plan se ha consumado bajo el gobierno del presidente Donald Trump. La embajada ya está en Jerusalén. No obstante, la presión internacional desde el año de 1995 ha estado allí latente. Sin embargo, por años el Congreso de los Estados Unidos ya había aprobado una ley que exigía que el país trasladara la embajada a Jerusalén. ¿Pero qué estaba pasando? Bueno, los legisladores propusieron y dijeron que Estados Unidos debería respetar la elección de Israel sobre Jerusalén como su capital y debería reconocerla como tal. Que si todos los presidentes desde el año de 1995, entre ellos Clinton, Bush, Obama, se hicieron de la vista gorda y quisieron ser amigos del muerto y del matador, y se negaron a trasladar la embajada, citando los intereses de seguridad nacional. Cada 6 meses era lo mismo. Los presidentes habían utilizado la exención presidencial para estar eludiendo el movimiento de la embajada del presidente Donald Trump. El gobierno de Israel elogió la promesa del presidente Donald Trump de cumplir con el traslado de la embajada. El alcalde de Jerusalén, Nir Barkat, ha sido, o quizás es el defensor más abierto, lanzando una campaña pocos días antes de la toma de posesión del presidente estadounidense Donald Trump, instándolo a cumplir su promesa, misma que meses después cumplió entre multitudes de protestas de la región y del mundo. Los líderes palestinos han insistido en que un traslado de la embajada a Jerusalén sería una violación de la ley internacional, y aseguran que esto es un gran revés para las esperanzas de paz. El presidente palestino recurrió a otros líderes mundiales, incluido al presidente de Rusia, Vladimir Putin, al rey de Jordania, para lograr que el presidente Trump cambiara de opinión. La Organización para la Liberación de Palestina llegó a sugerir que consideraría revocar su reconocimiento de Israel y cancelar todos los acuerdos entre israelíes y palestinos.
al ocurrir tal reconocimiento. Mismos hechos que se cumplieron posteriormente con precisión. Así que tomó una decisión firme el presidente Donald Trump y trajo una gran tensión en la región y amenazas severas contra Israel por el hecho de trasladar o poner la embajada en Jerusalén. De manera que se sospechaba y se insistió el temor que podía encadenarse una ola de disturbios, de violencia en los territorios palestinos, en todo el mundo árabe. Esa situación se cumplió, pero a mayor escala, y lo encabezó Irán con terribles bombardeos, de hechos terroristas, con el grupo Hamas. Fue el pretexto para hacer todo lo que se hizo recientemente, que usted y yo sabemos perfectamente. Finalmente, esta antigua ciudad se convertiría en la capital del mundo. Estamos hablando de los tiempos finales. Pero antes será escenario de dramáticos movimientos militares. Y llegaría el momento cerca del fin de esta era, cuando huestes enemigas invadirían la Tierra Santa y rodearían la ciudad de Jerusalén. Estamos hablando del Armagedón, un lugar de guerra, donde cientos y cientos de ejércitos estarían allí. Y eso lo advirtió mismo el Señor Jesucristo, lo dijo. Lucas 21, 29, cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Jesús lo dijo. No se tratará de un ejército cualquiera del Oriente Medio, sino que la profecía indica que serán ejércitos de gentiles. ¿Qué está diciendo Jesús en Mateo 24, versículos 22, 23 y 24? Jesús está diciendo: estos son los días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas, mas hay de las que están encintas y de las que crían en aquellos días. Porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles. El tiempo de los gentiles se cumpla. ¡Qué tremenda palabra! Observen los relatos paralelos de Mateo 24, Marcos 13, y mientras lee, compruebe que la destrucción de Jerusalén en el año 70 solamente fue un anticipo profético del asolamiento descrito que viene en estas profecías para el tiempo del fin hacia Jerusalén. Esta ciudad maravillosa de Jerusalén caerá de nuevo bajo el control de los gentiles. Y la pregunta importante al aire para mí sería: ¿y cuánto tiempo durará este dominio gentil? Esta está en el libro de Apocalipsis, el cual confirma que al final de esta era Israel perderá Jerusalén. El apóstol Juan está escribiendo en Apocalipsis capítulo 11, versículo 1, versículo 2, escribe lo siguiente y dice: entonces me fue dada una vara, una caña, un flexómetro para medir, y me dijo: levántate y mide el templo de Dios, mide el altar, mide a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Wow. Estamos hablando de 42 meses. Efectivamente, Jerusalén quedará bajo el dominio de los gentiles 72 meses hacia el fin de la era. Al leer el libro del Apocalipsis, usted verá que el periodo de 3 años y medio son los 42 meses que hablamos. Como decía el profeta Daniel, o el profeta Juan también, tiempos y la mitad de un tiempo. Así que quiero comentarte que estos 3 años y medio que se menciona en la Biblia son 3 años y medio que preceden al regreso de Cristo. Incluso nosotros hablamos de 2 profetas de Dios que darán un poderoso testimonio en este mismo lapso de 3 años y medio. Lee Apocalipsis capítulo 11, versículo 3 a versículo 15. Estos son los 2 testigos que ya analizamos en el capítulo 2 de esta serie. Escuche esto, puede leerlo, puede buscarlo en los temas grabados. Y entonces estos aparecerán y van a contender con los ejércitos de los gentiles, que van a tener control sobre el Oriente Medio y en lo particular sobre la ciudad de Jerusalén. El profeta Daniel escribió una visión de un ángel, la cual nos da una perspectiva del futuro de Jerusalén. Así que dijo el profeta que él nos habló sobre el significado de esta visión, y él dijo: anda, Daniel,
pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Daniel 12:9. El ángel se lo está diciendo a Daniel. Al día de hoy han transcurrido más de 2500 años y podemos entender estas profecías porque este es el tiempo del fin. Luego leemos desde el tiempo de que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Lea Daniel capítulo 12, versículo 11. Dios revela que el tiempo del fin, poco antes del regreso de Cristo, los sacrificios continuos van a cesar, se van a quitar. Lo que implica obviamente que antes de suspenderse los sacrificios, estos tienen que empezar. Y efectivamente hay judíos ortodoxos que ya se proponen reanudar los sacrificios de animales pronto como sea posible. Pero por el momento los judíos no tienen permitido adorar públicamente en el monte del templo. Queda por ver, pues, dónde y cuándo se instituirán de nuevo los sacrificios. Quizás precise alguna crisis nacional que precipite el hecho. Veamos otro punto clave mencionado aquí. Daniel habla sobre la abominación desoladora. Y la pregunta sería, ¿qué es eso? Históricamente, el gobernante griego Antíoco Epífanes emitió un decreto en el año 167 después de Cristo que prohibía los sacrificios en el templo de Jerusalén. El historiador judío Flavio Josefo describió así el proceder del Antíoco Epífanes. Dijo: Antíoco también saqueó el templo y suspendió durante 3 años y 6 meses la práctica constante de ofrecer un sacrificio, que fuera diario, que ese sacrificio estuviera allí continuamente como una expiación del pueblo. Entonces Flavio Josefo también explica cómo profanó el altar. Flavio Josefo comenta y dice: no contento con la toma inesperada de la ciudad, ni con su saqueo, ni con su carnicería que allí había efectuado, obligó a los judíos a anular las leyes de su país y mantenerlos incircuncisos. No permitió que se circuncidaran a sus hijos y hizo que se sacrificaran cerdos sobre el altar. Debí leer en el libro de la guerra de los judíos escrito por Flavio Josefo. Antíoco Epífanes profanó el templo, levantó una estatua de Júpiter Olimpo en el templo y ordenó que todos le adoraran. Esta abominación, mencionada en los capítulos 8 y 11 de la profecía de Daniel, fue un anticipo de un suceso que va a ocurrir en el tiempo del fin. Estas son palabras de Jesús. Lea Mateo 24:15. Ya había pasado algo con Antíoco Epífanes unos años atrás, y el Señor está mencionando de otro suceso que viene, o sea, del que hoy estamos hablando. Entonces, el que le entienda, no se confunda con lo que pasó con Antíoco Epífanes, es un prototipo de lo que viene y será terrible. Entonces, los que estén en Judea, dice: huyan a los montes. Léalo usted, San Mateo, capítulo 24, versículo 15, versículo 16. Jesús nos advierte que estemos atentos a una abominación desoladora que se viene en los tiempos del fin. Así como Antíoco Epífanes profanó el templo en el año 167 antes de Cristo y prohibió los sacrificios, también una autoridad profana prohibirá los sacrificios en el tiempo futuro, en el tiempo del fin. ¿Qué o quién será esa abominación desoladora en los tiempos del fin? Ahora hay un pasaje bíblico que quiero leer contigo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 y versículo 4 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¡Wow! Entienda esto, por favor. Esto apenas viene. El único que nos traerá la paz mundial es el Mesías, Jesucristo, pero Él va a regresar a la tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores, como lo dice Apocalipsis 19, 16. Las Escrituras nos dicen que el lugar preciso en el cual Jesús va a regresar será, puede leerlo, dice: después saldrá el Eterno y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos,
que está enfrente de Jerusalén al oriente. Monte de los Olivos se encuentra justamente al oriente del monte del templo en Jerusalén, frente al valle de Cedrón. Y Jesús ascendió al cielo en Jerusalén, en ese lugar, y un día Jesús regresará del cielo en ese mismo lugar. ¡Wow! Es impresionante, ¿verdad? Usted puede verlo, es impresionante. Jerusalén será una ciudad próspera y activa cuando el Mesías gobierna el mundo desde allí. Veamos esta descripción que dice la Biblia. Dice, acontecerá también, estamos leyendo Ezequiel capítulo 14, versículo 8 y versículo 9, acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano, en invierno, y el Eterno será sobre toda la tierra. En aquel día el Eterno será uno y uno será su nombre. ¡Wow! Debemos anhelar ver el día profetizado por el profeta Isaías. También Isaías habla sobre el tema. Capítulo 40, versículo 9. Dice, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levántate fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala. No temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí a vuestro Dios. Como hemos visto, el Mesías vendrá a Jerusalén. Va a venir pronto. El mundo entero comprenderá que el Dios de Abraham, que el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, es el Mesías mismo que rechazaron por siglos antes. El Señor salvará a los suyos, instruirá a todos y gobernará a las naciones con sabiduría. Ahora podemos leer esta profecía sobre Jerusalén. Vamos a ver qué dice Isaías 2, versículo 1, versículo 2. Y dice, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judea y Jerusalén, es que acontecerá que en los postreros de los tiempos, y será confirmado el monte de la casa del Eterno como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¡Qué hermoso pasaje! Escuche usted, léalo con tanta ternura que un día seremos testigos de esto maravilloso. Un monte es un símbolo bíblico que representa un reino o un gobierno. Así que el profeta Isaías dice claramente que el reino del Eterno se va a establecer en Jerusalén. Todas las naciones se someterán al nuevo gobierno mundial. No será un gobierno en manos de seres humanos, seres egoístas. El nuevo gobierno que está hablando aquí Isaías, el profeta, Ezequiel, entre otros profetas, será un reino divino, dominio sobre todo el mundo. El reino de Dios será gobernado por el Mesías, por el Rey de Reyes, por el mismo Señor Jesucristo. Escuche esto. Y esta es una maravillosa noticia que todos anhelamos ver. Es una gran realidad. Esté atento, enfoque su fe, porque los creyentes fieles verán esta época de paz. Anhele ver la llegada de este reino. Pida en oración que venga ese reino. Aprendimos a orar en Mateo 6:10. Ahí el Señor nos está diciendo. Y esta es la misma descripción de lo que será entonces la vida de Jerusalén. Lean Zacarías 8, versículos 3, 4 y 5. Dice, así dice el Eterno, yo he restaurado a Sión y voy a morar en medio de Jerusalén, y Jerusalén será llamada ciudad de la verdad y el monte del Eterno de los ejércitos. Monte de santidad, se ha dicho el Eterno de los ejércitos. Aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, y cada cual con bordón en su mano por la multitud de los días, y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que van a jugar en ellas. ¡Qué maravilloso! Jerusalén será la capital del mundo, es una profecía bíblica. Por favor, escuche lo que dice este pasaje de la maravilloso. La ciudad de Jerusalén finalmente será digna de su nombre, ciudad de paz, porque en ella vivirá nada menos que el Mesías, vivirá Jesucristo. Solamente así es como empezaremos a vivir la paz en el mundo entero. Jerusalén será la capital del planeta Tierra. Usted también podrá ser partícipe del glorioso reino que va a gobernar desde esa ciudad capital. El mundo de mañana estará aquí antes de lo que usted piensa. Al observar cómo van avanzando los sucesos del mundo hacia ese extraordinario desenlace, sirvan las noticias del mundo que declinan sobre el cumplimiento profético para que nuestra fe crezca. No te desanimes, esa noticia tu fe crezca.
y se enfoque no solo en aquellas de corto plazo, sino en aquellas promesas de largo plazo. Y si somos fieles y firmes, las veremos en su momento, con suma precisión. Escuche esto, conforme a la promesa del Eterno. Seamos conscientes que hay un futuro que nos alcance. Nos vemos en la próxima semana en este mismo sitio, en este mismo lugar de la red de internet. Mismo día, misma hora. Solo te invito a disfrutar este videoclip que te va a bendecir. Dios te bendiga. noche oscura, mi alma busca su paz y ternura. Las promesas que no se han cumplido son faros que guían lo perdido. Dios, yo confío en tu verdad. Mi esperanza está en tu lealtad.
tiempo pase y me cueste, hay un eco en mi pecho que no me reste. El Rey Jesús se acerca a mí, este viaje es un canto por seguir. Todo lo efímero aprenderá a caer. De tu grandeza, Dios, voy a creer. Hay un futuro que nos alcanza, y en tus brazos siento la esperanza. Las promesas nunca se irán, y en tu amor siempre yo estaré. Todo lo efímero aprenderá a caer. De tu grandeza, Dios, voy a creer. Hay un futuro que nos alcanza, y en tus brazos siento la esperanza. Las promesas nunca se irán, y en tu amor siempre yo estaré. Caminando juntos en esta verdad, con fe nos alcanzará la eternidad. El libro Un futuro que nos alcanza está a tu disposición. El obtenerlo, usted estará apoyando este ministerio. Muchas gracias por ser parte de esta visión.